Hola, si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Hoy te quiero enseñar cómo hacer este ajolote arcoíris. Como ves es pequeño, cabe en mi mano y este proyecto va a ser para reutilizar todos esos sobrantes de estambre que tenemos que no sabemos qué hacer, porque no vamos a usar más de 20 gramos aproximadamente, quizás sea mucho menos, y pues espero que te guste. Para esto vamos a necesitar estambre rosa, estambre blanco, un poco de estambre de los colores del arco iris o los que más te gusten, un gancho de 3 milímetros, marcapuntos, hilo color negro, tijeras y un poco de relleno para muñecos. Vamos a comenzar con el estambre rosa y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Cerramos el anillo, iniciamos con un punto y marcamos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Cerramos un poco el anillo mágico para continuar con un punto y un aumento. Lo vamos a repetir 6 veces para tener 18 puntos. Continuamos con 2 puntos y un aumento. Lo repetimos 6 veces para tener 24 puntos. Continuamos con 3 puntos y un aumento, lo repetimos 6 veces y nos tienen que quedar 30 puntos. Y terminamos las vueltas de aumentos con 4 puntos y un aumento, lo repetimos 6 veces y tenemos que terminar con 36 puntos. Vamos a continuar con 6 vueltas de 36 puntos bajos. Ya que terminamos, vamos a continuar con 4 puntos y una disminución. Lo vamos a repetir 6 veces y nos tienen que quedar 30 puntos. Seguimos con 3 puntos y una disminución para tener 24 puntos. Continuamos con 2 puntos y una disminución para tener 18 puntos. Y terminamos con un punto y una disminución para tener 12 puntos. Cerramos y cortamos hilo para tener la cabeza. Para hacer el cuerpo vamos a iniciar igual con un anillo mágico de 6 puntos. Cerramos y marcamos. Y hacemos un aumento en cada punto para tener 12 puntos.
ajustamos el anillo mágico y seguimos con un punto y un aumento para tener 18 puntos. Continuamos con 2 puntos y un aumento para tener 24 puntos. Ahora vamos a continuar con 3 vueltas de 24 puntos bajos. Terminando esta parte, vamos a continuar con 4 puntos y una disminución para tener 20 puntos. Seguimos con 2 vueltas de 20 puntos bajos. Vamos a continuar con 2 puntos y una disminución para tener 15 puntos. Y para terminar vamos a hacer 3 puntos y una disminución para terminar con 12 puntos. Ya terminamos el cuerpo. Vamos a seguir con las manitas. Hacemos un anillo mágico de 3 puntos. Marcamos y seguimos con 3 aumentos para tener 6 puntos. Y por último hacemos una vuelta de 6 puntos. Cortamos hilo. De estas piezas tenemos que tener 2 iguales y vamos a continuar con los pies. Iniciamos con un anillo mágico de 4 puntos. Y seguimos con un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Y terminamos con una vuelta de 8 puntos bajos. Y también tenemos que hacer 2 iguales. Para la cola vamos a iniciar con una cadena de 3 puntos. Hacemos un punto para levantar el tejido y vamos a hacer 3 puntos bajos. Para esta parte, el hilo sobrante lo vamos a pasar entre nuestro tejido y el resto del estambre. Para continuar haciendo los 3 puntos bajos, y el sobrante quede escondido en el tejido. Seguimos con 2 puntos y un aumento. Continuamos con un aumento, 2 puntos bajos, y un aumento.
Hacemos una vuelta de 6 puntos bajos. Y seguimos con un aumento. 4 puntos bajos. Y un aumento. Seguimos con 2 vueltas de 8 puntos bajos. Y continuamos con una disminución. 4 puntos bajos. Y una disminución. Hacemos una vuelta de 6 puntos bajos. Y seguimos con una disminución. Dos puntos bajos. Y una disminución. Seguimos con una vuelta de 4 puntos bajos. Y hacemos 2 puntos. Y una disminución. Seguimos con un punto y una disminución. Hacemos una vuelta de 2 puntos bajos. Y terminamos con una disminución. Cortamos el sobrante y vamos a hacer puntos bajos por todo alrededor de la pieza. Tienen que ser 33 puntos bajos. Con una aguja escondemos el hilo sobrante por la parte de atrás de nuestro tejido. Y cortamos. Ahora con el estambre blanco vamos a hacer una puntada en todo el contorno, iniciando desde el punto siguiente de los 3 primeros que hicimos al inicio. Vamos a iniciar con un punto deslizado. Seguimos con 3 cadenetas y en el mismo punto hacemos otro punto deslizado. Para el siguiente punto iniciamos igual con un punto deslizado, hacemos 3 cadenetas y en el mismo punto hacemos un punto deslizado. Y así vamos a continuar por los 33 puntos del contorno. Al final nos tiene que quedar así. Esta va a ser la colita. Para la parte de las branquias o los cuernitos, las orejas del ajolote, vamos a hacer un anillo mágico de 3 puntos. Y vamos a hacer 10 cadenetas. Volteamos el tejido, no vamos a cerrar el aro mágico
Y en el mismo punto vamos a hacer un punto deslizado. Repetimos de nuevo las 10 cadenetas. Y vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto. Seguimos con 10 cadenetas. Y terminamos con un punto deslizado en el tercer punto. Cortamos hilo y cerramos el anillo mágico. Nos tiene que quedar esta figurita y vamos a hacer 2 de cada color. En total tenemos que tener 16 piezas. Ahora rellenamos la cabeza y el cuerpo del ajolote. Y vamos a unirlos. Con ayuda de unos alfileres vamos a situar los piecitos en donde queramos que vayan y vamos a coserlos. Vamos a hacer lo mismo con las manitas. Marcamos el lugar de los ojos con alfileres, dejando 7 puntos de separación. Y comenzando por el amarillo, vamos a unir nuestras piezas en ambos lados de la cabecita. Contamos 4 puntos desde el ojito y 4 puntos desde el anillo mágico. Aquí vamos a coser la primer pieza del arco iris. Y unimos el resto de colores en este orden. Algo así nos tiene que quedar, ya que le pusimos todas las branquias o todos los cuernitos. Y ahora vamos a poner los ojos. Se me olvidó mencionar que necesitamos 2 ojos de estos que son tipo tornillo. Yo estoy usando unos de 1 centímetro de ancho y los vamos a colocar justo donde pusimos los alfileres. Para terminar la cara vamos a usar hilo negro y vamos a hacer la boca. Vamos a comenzar a la misma altura de donde terminan nuestros ojos para sacar la aguja, dejando 2 puntos de separación aproximadamente. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo, pero vamos a sacar la aguja por en medio. Así se va a formar la boca y la vamos a pasar a unos milímetros de donde acabamos de coser y la vamos a pasar sin agarrar estambre, solamente por debajo del hilo negro. Jalamos y en este mismo punto vamos a pasar la aguja y la sacamos a unos milímetros del otro lado. La pasamos por debajo del hilo y en ese mismo punto sacamos. Y así nos queda la boquita. Ahora con unos alfileres vamos a acomodar la cola por la parte de atrás.
que quede centrada. Y la vamos a unir. Y listo, hemos terminado nuestro ajolote arcoíris. Déjame en los comentarios qué te pareció este tutorial. Si quieres que haga alguno en especial, también me lo puedes poner y yo con gusto voy a hacerlo. Te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Y recuerda que estoy en Instagram, Facebook y TikTok. Además también ya tenemos patrones en Etsy y kits de amigurumis en donde te enviamos hasta tu casa todo lo necesario para que puedas hacer tus proyectos. Te agradezco mucho por haber visto este tutorial y nos vemos en el siguiente. Bye.